En las sombras de la historia, muchos lugares guardan secretos que desafían la comprensión humana, sin querer decir con esto que sean embrujados o diabólicos. Simplemente, son sitios reales, cada uno con su propia historia tan real como ninguna, que invitan a quienes los visitan a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la eternidad del recuerdo. ¿Qué lecciones pueden enseñarnos sobre el ser humano y su búsqueda de significado en un mundo tan acelerado? La respuesta puede estar en los gritos silenciosos de sus paredes. Hoy, en el Arca del Saber, vamos a sumergirnos en un viaje a través de los ecos del pasado, donde la historia real es mucho más fuerte que la fantasía y el misterio. Acompáñenos a descubrir estos increíbles lugares que, a veces para bien, a veces para mal, no dejan imperturbables a sus visitantes, llevándolos a reflexionar sobre las cicatrices invisibles que han dejado en la historia. Número 1. El Hospital Mental de Biberry. El Hospital Mental y Asilo Psiquiátrico de Biberry ya no existe. 80 años pasaron para que sus puertas fueran cerradas para siempre por las autoridades del estado de Pensilvania. Y, mientras sus paredes se derruían y la maleza se coronaba reina del lugar, 16 años después y con la firma de todos los pobladores de la ciudad de Biberry, finalmente el edificio fue demolido. Las autoridades alegaron que, por tratarse de una construcción tan antigua, la demolición causaría una nube de asbesto, que, como es bien conocido, es altamente tóxico para las personas. No importó. Los residentes de Biberry no querían tener más en su comunidad al tétrico edificio. Y es que, el hospital de Alchemilla con las enfermeras de Silent Hill, gótica protagonizada por Halle Berry y hasta el manicomio Arkham de la serie Gotham, películas o series de tintes macabros y terroríficos, fueron inspiradas en el hospital psiquiátrico de Biberry. Pero la realidad siempre ha superado a la ficción. La historia real comienza en 1907 cuando se realiza la inauguración de lo que se pensaba iba a ser el hospital mental más grande, competente, y clínicamente un ejemplo a nivel mundial sobre los avances de la psiquiatría. La enorme construcción contaba con no menos de 50 edificios que conformaban todo el hospital. Dentro se encontraban enfermerías, cocinas, lavanderías, una capilla y un depósito de cadáveres, aparte de las oficinas de administración y, para más INRI, dormitorios mixtos. Era un lugar tan extenso que dentro de sus paredes llegaron a albergar a poco más de 7.000 almas. Bien a bien, nunca se supo cuáles eran las políticas de la administración, pero se juntaban personas que podían tener alguna discapacidad mental, epilepsia o simplemente un nivel alto de depresión, con peligrosos asesinos y criminales que las autoridades y abogados habían declarado no aptos para un juicio por sufrir de locura. Incluso ahí, eran llevadas personas cuyos familiares querían deshacerse de ellos por alguna herencia, embarazos no permitidos y un sinnúmero a cual más de estúpidos y perversos motivos. Solo se necesitaba una buena suma de dinero, para internar de por vida a un familiar del cual no se quería saber nunca más. Pero ahí no paraba todo. Los informes de abusos físicos y mentales, negligencia y tratamientos inhumanos comenzaron a surgir. Áreas completas eran dejadas sin supervisión o atención médica. Pacientes desnudos vagaban por los pasillos llenos de orina y excremento, mientras que otros eran confinados en celdas oscuras y sucias. El personal, abrumado y mal preparado, a menudo recurría a métodos brutales para controlar a los internos. Baños de agua muy caliente, seguidos de duchas heladas, encadenamientos a las camas y golpes con mangueras, amén de descargas eléctricas, eran frecuentes en el hospital. Estos y otros horrores, como el caso de un paciente que fue desmembrado en su totalidad y, del que sus restos y sangre fueron encontrados por las autoridades por todos los pisos y paredes del pabellón luego de 3 días, salieron a la luz pública en 1946. Un ex empleado llamado Charlie Lord, junto con el periodista Albert Deutsch, publicaron un informe devastador y fotografías que mostraban las horribles condiciones dentro del hospital. En su libro, La vergüenza de los Estados Unidos, Deutsch describió los horrores que vio dentro y cita textualmente. Al pasar por algunas de las salas de Biberry, me acordé de las fotos de los campos de concentración nazis. Entré en un edificio plagado de seres humanos desnudos arreados como ganado y que son tratados con menos preocupación, impregnado de un olor fétido tan pesado, tan nauseabundo, que el hedor parecía tener casi una existencia física propia. Era común en las noches escuchar los lamentos, gritos y alaridos desgarradores de esas pobres almas condenadas en vida a un infierno en la tierra. Finalmente, en 2006 con las firmas de los pobladores, el edificio fue derruido.
Sin embargo, el legado de Biberry perdura en la memoria colectiva de Filadelfia y más allá. Las historias de abusos, negligencia e incluso fenómenos paranormales han consolidado al psiquiátrico de Biberry como uno de los peores lugares de la historia moderna, recordando a todos los horrores y misterios de una época en la que el tratamiento de la enfermedad mental era, en el mejor de los casos, rudimentario y, en el peor, inhumano. Número 2. El osario de la capilla de Sedlec. Para quienes gustan de arte, y más el arte gótico, las iglesias son un buen lugar para contemplarlo. Grandes obras maestras se encuentran en estos templos de oración y culto. Sin ir tan lejos, la Capilla Sistina, adornada y decorada por nada menos que el propio Miguel Ángel, es un buen ejemplo. Pero, ¿visitarías una iglesia adornada literalmente en un 80% con huesos humanos y que además es una iglesia católica? Bueno, pues esta iglesia existe. Y no se trata de una iglesia embrujada o maligna. Pero no deja de ser medianamente tétrica, aunque la historia es fascinante. La Iglesia de Todos los Santos es una capilla gótica medieval ubicada cerca de la ciudad de Kutna Hora, en la República Checa, y que se alza, desde hace centenares de años, sobre los restos mortales de más de 40.000 seres humanos. Para hacernos una idea, sería un poco menos que todas las personas que le pueden caber al estadio de fútbol americano, Dowdy Ficklen Stadium, en Greenville, Carolina del Norte. Y bajo ella, se encuentra una pequeña capilla con el famoso osario de Sedlec, con su decoración bizarra, formada por arañas, pirámides, cruces y blasones de huesos humanos. Pero, ¿cómo fue que esta pequeña capilla pasó de ser solo eso, una capilla como cualquier otra, para convertirse en el arquetipo de la vida y la muerte, y que hasta el día de hoy sigue generando controversia y admiración? En el año de Nuestro Señor de 1278, el abado superior de la Iglesia de Todos los Santos de Sedlec fue enviado en peregrinación a Tierra Santa. Cuando volvió, trajo consigo una pequeña cantidad de tierra que había recogido del Gólgota, lugar en donde fue crucificado Jesús, y la esparció en el cementerio de la abadía. Este pequeño acto de fe del abad pronto se extendió y, el cementerio de Sedlec se hizo un lugar de entierro deseable en todas partes de la Europa central. Durante la peste negra, a mediados del siglo XIV, miles de personas fueron enterradas allí y el cementerio tuvo que ser ampliado considerablemente. Alrededor del año 1400, se construyó una iglesia gótica en el centro del cementerio, con una bóveda en un nivel superior y una capilla en el sótano como un osario para todas las tumbas desenterradas durante la construcción. Y ahí empezaron a almacenarse los restos humanos. En 1870, František Rindt, un renombrado artista y tallador de madera, fue contratado por la familia Schwarzenberg para poner en orden los montones de huesos. Los sorprendentes resultados de su trabajo hablan por sí solos. Y es que este maestro logró recrear unas complejas, pero hay que decirlo también, maravillosas obras de arte. Durante la visita al osario de Sedlec se tiene la oportunidad única de ver una lámpara de araña maciza, que contiene al menos una unidad de cada hueso que forma el cuerpo humano, y que cuelga del centro de la capilla junto a las guirnaldas de cráneos que cubren las bóvedas. Otros trabajos incluyen custodias flanqueando el altar, un gran escudo de armas de los Schwarzenberg, y la firma del maestro Rindt, también hecha de huesos y situada en la pared junto a la entrada. En verano, se puede visitar el osario incluso por la noche, cuando las impresiones de esta construcción original quedan aún más aumentadas por una neblina oscura y una luz flameante de fondo, magnificando este escenario de miles de restos humanos. Y al igual que los lugares anteriormente mencionados o los que nos faltan, no está sacado de ninguna novela de terror. Existe y es real. Número 3. Los calcos humanos de la ciudad de Pompeya. Es difícil calcular cuántos pompeyanos murieron a causa de la erupción del Vesubio. El volcán comenzó a dar señales de estar activo varios días antes, provocando que gran parte de los habitantes de la región escaparan, sobre todo por mar. Los restos fosilizados de los habitantes de Pompeya pueden verse en varios museos y sitios arqueológicos. Uno de los lugares más importantes es el propio sitio arqueológico de Pompeya en Italia, donde se han encontrado y preservado muchos de estos restos. Los arqueólogos han utilizado moldes de yeso para capturar las formas de las personas que murieron durante la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Como por ejemplo, los últimos momentos de Tarpelia y su familia en Pompeya. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo,
el día comenzó como cualquier otro en la ciudad de Pompeya. La madre, Tarpelia, estaba ocupada en la cocina preparando el desayuno. Su hija adolescente, Esilia, ayudaba con las tareas del hogar mientras cuidaba de su pequeño hermano. La vida cotidiana transcurría con normalidad, sin que ninguno de ellos sospechara la tragedia que se avecinaba. Esa mañana, el monte Vesubio, el coloso dormido que dominaba el horizonte, despertó con una furia indescriptible. Un estruendo ensordecedor sacudió la tierra, seguido de una columna de humo y cenizas que se elevó miles de metros en el cielo. Los pájaros dejaron de cantar y el sol se oscureció, sumiendo la ciudad en una penumbra antinatural. Tarpelia corrió al patio y sus ojos se agrandaron de horror al ver la erupción. Esilia, toma a tu hermano y sígueme, fue el grito desesperado de la mujer. La joven obedeció rápidamente, abrazando al pequeño mientras corrían hacia la puerta. Pero las calles ya estaban llenas de pánico y confusión. Gente corría en todas direcciones, empujándose y gritando. El aire comenzó a llenarse de cenizas calientes, dificultando la respiración. La nube piroclástica, una mezcla de gases calientes y fragmentos volcánicos, descendió rápidamente por las laderas del Vesubio, cubriendo todo a su paso. Tarpelia sabía que debían encontrar refugio, pero todos los caminos parecían bloqueados. En medio del caos, logran llegar a una pequeña bodega subterránea. La oscuridad allí dentro era total, pero ofrecía una protección momentánea contra la lluvia de cenizas. Tarpelia abrazó a sus hijos, tratando de calmarlos, aunque ella misma estaba aterrorizada. Esilia, con los ojos llenos de lágrimas, susurraba palabras de consuelo al pequeño, que sollozaba en sus brazos. El tiempo pasó lentamente. Afuera, la ciudad de Pompeya estaba siendo enterrada bajo capas de cenizas y lava ardiente. La temperatura subía, y el aire se volvía cada vez más irrespirable. Tarpelia sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Pero cuando intentaron salir, se dieron cuenta de que la puerta estaba bloqueada por los escombros. El pequeño comenzó a toser violentamente, y Esilia lo apretó más fuerte contra su pecho. Tarpelia, con una mezcla de desesperación y resignación, trataba de cubrirlos con su manto, buscando protegerlos del calor y las cenizas. El suelo temblaba bajo ellos, y el ruido de la erupción se intensificaba, mezclado con los gritos de la gente y el crujido de los edificios derrumbándose. Finalmente, una oleada de gases letales y cenizas incandescentes entró en la bodega cubriéndolos. Tarpelia, con las últimas fuerzas que le quedaban, abrazó a sus hijos, susurrándoles palabras de amor y esperanza. Esilia, aferrada a su madre y a su pequeño hermano, cerró los ojos, rezando por un milagro que nunca llegaría. El Vesubio reclamó a Pompeya y Herculano, enterrando a miles de almas bajo su furia. La familia de Tarpelia, como tantas otras, quedó inmortalizada en el tiempo, preservada en un trágico abrazo que duraría siglos. Sus últimos momentos fueron de un amor inquebrantable, un testimonio silencioso de la fortaleza y el sacrificio en medio del desastre. Así, bajo capas de ceniza y piedra, sus cuerpos descansaron como un recordatorio eterno de la fragilidad de la vida y el poder implacable de la naturaleza. Y aunque Pompeya quedó sepultada, la historia de Tarpelia y su familia perduraría, conmovedora y eterna, en el corazón de la humanidad. Los restos fosilizados de los habitantes de Pompeya pueden verse en varios museos y sitios arqueológicos. Uno de los lugares más importantes es el propio sitio arqueológico de Pompeya en Italia, donde se han encontrado y preservado muchos de estos restos. Los arqueólogos han utilizado moldes de yeso para capturar las formas de las personas que murieron durante la erupción del volcán. Pero también existen muchos cuerpos reales que se han conservado en varias casas museo. Estos sitios proporcionan una ventana conmovedora y dramática de la tragedia que ocurrió hace casi 2000 años, permitiendo a los visitantes comprender mejor la magnitud del desastre y la vida en la antigua Roma. Si el video te gustó y el contenido te pareció interesante, compártelo con tus amigos. Déjanos un like, y si no lo has hecho, suscríbete y visita nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir generando este tipo de videos. Y, muchas gracias por permitirnos nuevamente llegar a ustedes.